esta hora, porque fuentes de Ocurre Ahora nos informan que se habría concretado ya la renuncia del premier Gustavo Adrianzen. En el Congreso sobraban los votos para censurarlo. Un día extraño para el gobierno porque más temprano, hacia las 3 de la tarde, la presidenta toma juramento a 3 nuevos ministros. Sin embargo, a esta hora de la noche han sido citados los miembros del gabinete. Hay un movimiento sospechoso y extraño en Palacio de Gobierno. Todo indicaría que Adrianzen ha dado un paso al costado y que la presidenta podría en cualquier momento nombrar a su sustituto. Vamos a estar muy atentos con los entretelones. En este momento, información en vivo con los movimientos alrededor de la Casa del Pizarro. Karina Reina Farge con la información. Muy buenas noches, Mávila. Efectivamente, nos encontramos en la Puerta de Desamparados. Es por aquí por donde ingresan los ministros cuando son llamados a una reunión, tanto en PCM como en Palacio de Gobierno. Y lo que tú has dicho es correcto. Los ministros han ido llegando uno a uno portando su fajín, lo que indicaría es que habría una juramentación, ¿no? ¿Quiénes han llegado? Han llegado primero el ministro Maurate, el ministro Arana Vázquez, también el ministro Sergio González, la ministra Leslie Urteaga, Morgan Quero, Fanny Montellanos. Ahí estamos hablando de las principales carteras, es decir, educación, la cartera de la mujer, MIDIS, ¿no? También llegó el ministro de Vivienda, Durish Buitenburi, Ángel Manero, el ministro Astudillo, y más tarde, ¿no? Recién hace aproximadamente unos 20 minutos llegó el flamante ministro Carlos Malaver del Interior, también llegó el ministro Walter Astudillo, Raúl Pérez Reyes, también flamante ministro, ¿no? Y la última en ingresar hasta el momento ha sido la ministra Desilu León. Hay que señalar, ¿no?, que ellos han ido ingresando, pero han evitado todo contacto con los medios de comunicación. Como tú bien lo dijiste, aproximadamente a las 5 de la tarde, un diario señaló, no publicó, que ya Gustavo Adrianzen estaba dando un paso al costado. Sin embargo, esto no ha sido confirmado por Palacio de Gobierno ni por la presidenta Dina Boluarte. Karina, lo que se dice es que el día de hoy habría un anuncio. Te escucho, Mávila. Así es, porque no se ha convocado tampoco a la prensa ni se ha mencionado la juramentación de nuevos ministros. Sin embargo, este detalle es muy importante, el que tú señalas. Han llegado todos, uno a uno, sin prestar declaraciones, calladitos, ingresando con sus fajines. Y portando fajín. Exacto. Se trataría de una reorganización obligada del gobierno ante la posibilidad de que mañana el Congreso ya tenga los votos para censurar al señor Gustavo Adrianzen. Fuentes de este programa también señalarían que la presidenta lo retiraría, pero que no iría, digamos, a su casa, sino que el señor Adrianzen podría ser nombrado en un puesto que ya había seducido a la presidenta para colocar a otro ministro antes, es decir, como embajador en el Vaticano. ¿Quién podría reemplazarlo a la cabeza del equipo de ministros? Las opciones se barajan, pero estarían entre Daniel Maurate, el ministro de Trabajo, y el actual ministro de Justicia, Eduardo Arana. Vamos a ver qué es lo que ocurre, pero la situación está movida, es una noticia importante. El Congreso no consideró que los cambios eran suficientes, las bancadas se pronunciaron y le exigieron a la mandataria cambios drásticos, la salida de Adrianzen, porque todas las bancadas prácticamente, salvo la del señor Acuña, Alianza para el Progreso, se pronunciaron a favor de la censura. Esto cuando la presidenta además ha solicitado permiso para viajar al Vaticano a la ceremonia de entronización del Papa León XIV, invitando al presidente del Congreso, invitando a la presidenta del Poder Judicial. Vamos a tener todos los detalles, los entretelones, porque es una situación realmente delicada. En lo que va del gobierno de la señora Boluarte, se ha cambiado 65 ministros. En el caso del Interior, el último no ha durado poco más de un mes. Aquí revelamos en el programa que venía recibiendo entrenamiento para atender entrevistas, media training en Palacio de Gobierno. Nunca llegó a dar una entrevista, nunca conocimos un plan para luchar contra la inseguridad. Sin embargo, la presidenta lo cambió y cambió también al de Economía. Los gremios reclaman, ¿cómo es posible que un ministro de Economía se vaya a poco más de 100 días? ¿Qué clase de estabilidad jurídica?
pero tendremos todos los detalles de este terremoto y desde el Congreso también, por supuesto, las reacciones y mayor información. Gracias, Karina. Regresamos contigo en cualquier momento con los detalles aquí en Pública con su venia. De último minuto renuncia el premier Gustavo Adrianzen. Información en vivo. Expresar en primer término mi más afectuoso saludo a cada una de las señoras ministras y de los señores ministros que nos acompañan esta noche. Presidenta, pensando en los altos intereses de la patria, me asiste hoy el deber de presentar ante usted mi renuncia irrevocable al cargo de presidente del Consejo de Ministros, con el que usted me honró mediante Resolución Suprema 061-2024 del 6 de marzo de dicho año. Durante el tiempo que ejercí el cargo de Premier, lo hice con gran sentido de responsabilidad y de compromiso, y siempre en concordancia con el juramento que ante usted hice, señora Presidenta, de cumplir mis funciones sin cometer actos de corrupción. Sería imposible enumerar ahora los logros alcanzados a lo largo de este tiempo. Solo me queda indicar que todo ha sido posible gracias al gran equipo que conformamos bajo su liderazgo. Por ello, permítame, señora Presidenta, expresar mi reconocimiento y agradecimiento más sincero a cada una de las ministras y de los ministros de Estado que nos acompañaron en esta gestión. Al mismo tiempo, deseo, Presidenta, Gustavo Adrianzen deja de ser presidente del Consejo de Ministros en este momento desde Palacio de Gobierno, haciendo su renuncia pública. Consecuencias de este terremoto político cuando regresemos, los entretelones y quién podría sucederlo en este cargo, lo que está aconteciendo en Palacio al detalle y en vivo luego de una pausa. Pero permítame, señora Presidenta de la República. para quienes recién se conectan a la señal de ATV, estamos presenciando el preciso instante en el que presentaba su renuncia de manera pública el hasta ahora premier, presidente del Consejo de Ministros, Gustavo Adrianzen. Tenía ya en el Congreso, al Congreso en contra, las bancadas se habían pronunciado, estaban a punto de censurarlo y presionado por esa censura y después de haber hecho 3 cambios en el gabinete, se llamó de urgencia a los ministros que habían juramentado, al resto del equipo ministerial, llegaron todos a Palacio de Gobierno y nos dieron la sorpresa de una renuncia en vivo. Habla entonces Gustavo Adrianzen en Palacio de Gobierno, lo acompaña la presidenta Dina Boluarte y el resto de los ministros. ¿Quién lo sucederá en el cargo? ¿Quién estará a cargo de dirigir ahora al equipo de ministros? Estará el señor Daniel Maurate, ministro de Trabajo, es uno de los voceados. Hay otras voces que señalan a Eduardo Arana, ministro de Justicia, muy cercano a la presidencia, en un momento realmente difícil para nuestro país, cuando la mayor observación del Congreso a la gestión de Adrianzen había sido su falta de compromiso y talante para manejar la inseguridad ciudadana, sobre todo luego de que restara importancia o que en un inicio incluso no diera como verdad, no diera como un hecho certero el secuestro de los 13 trabajadores en Patás que luego aparecieron cruelmente asesinados. En vivo, Karina Reina Farge se encuentra en Palacio de Gobierno, epicentro de la noticia, y la escuchamos atentos. Adelante, Karina. Así es, Mávila, nosotros continuamos aquí en los exteriores. Esperábamos una invitación, una convocatoria para ingresar a Palacio de Gobierno, a la sala de prensa, porque eso sucede siempre que hay una juramentación, pero hasta el momento no se nos ha participado a los medios de comunicación. Estamos aquí todos los canales y ahora lo que vemos es que ya un vehículo oficial empieza a moverse, lo que indicaría que empieza la retirada, es decir, que los ministros que han llegado hasta aquí se van a
ir de aquí, porque lo usual sería, después de confirmarse la renuncia de Gustavo Adrianzen, que se dé la juramentación del nuevo premier. Sin embargo, hasta el momento no ha habido participación a los medios de comunicación para esta juramentación. Entonces, ya con este movimiento de los vehículos oficiales, lo que se indica es que los ministros se retiran y quizás sea el día de mañana que se anuncie quién sucede al ahora ya ex premier de la República, en este lugar. Como tú bien lo has señalado, Mabela, uno de los nombres voceados es Eduardo Arana, ministro de Justicia, pero también se ha hablado muchísimo el ministro de Educación, cuestionado por muchas declaraciones no infortunadas que él ha brindado, Morganquero. Él ha llegado hasta aquí y te cuento así como un chascarrillo a ti y a nuestros televidentes. Cuando él ingresaba, lo llamábamos para poder tener una toma, ministro, y por ahí alguien dijo premier, volteó y sonrió, ¿no? Entonces, al ministro de Educación. Aquí los medios de educación. Volteó, sonrió, ¿no? Bueno, quizá le pareció graciosa la bromita de, claro. de las personas acá en los exteriores. Cuentan las malas lenguas que el ministro Quero hacía tiempo que quería llegar a este cargo. Es lo que dicen las malas lenguas. ¿Correcto? Que él estaba buscando. También pero habría se que habla, asesorarse mejor a la hora de brindar declaraciones. Sin duda, porque Karina, claro que sí. El premier da conferencias semanales todos los miércoles, ¿no? Y si contamos pues la cantidad de veces que el ministro de Educación ha salido a hablar y las veces que ha sido cuestionado por las cosas que ha dicho, lamentablemente no hay mucha diferencia en números entre las declaraciones que da y las veces que lamentablemente patina, pues. Sí, hay información. Ahora mismo estamos viendo, te cuento, mientras te tenemos aquí en los exteriores de Palacio, veíamos el rostro adusto realmente de la presidenta, porque recordemos que la presidenta ha confiado siempre en tener los votos para defender su gestión en el Parlamento. Sin embargo, sorprendía que bancadas como, por ejemplo, Podemos, Perú Libre o Fuerza Popular, que han sido consideradas fuerzas políticas que apoyan a la presidenta Dina Boluarte, han marcado distancia y pedían la censura y la renuncia de Gustavo Adrianzen. Esto luego de conocerse el resultado de una última encuesta que le da a la presidenta apenas un 2% de aprobación. ¿Acaso la mala aprobación o la alta desaprobación de la presidenta Dina Boluarte haga pensar ahora a muchos congresistas que ya no conviene apoyarla tanto de cara a un clima electoral que va a ir calentando en los próximos 2 meses? Se había quedado prácticamente sola con el partido del señor César Acuña. César Acuña, dicho sea de paso, uno de los nuevos ministros es una persona cercana al señor César Acuña, quien ha asumido, el señor Sandoval, ha asumido el cargo de ministro de Transportes en reemplazo de Raúl Pérez Reyes, quien ha reemplazado al ministro Salardi. Pero, Mávila. Adelante, Karina. Mabile, si me permites, pero Alianza por el Progreso también lanzó un comunicado señalando que que se habían visto sorprendidos con este nombramiento y que incluso se iba a abrir un proceso disciplinario porque no se había informado al partido de esta designación en el ministerio con el señor Sandoval. Entonces, y que también de alguna manera rechazaban la permanencia del premier Gustavo Adrianzen. Lo mismo que sucedió a pocas horas, porque esta juramentación de los 3 nuevos ministros se da aproximadamente a las 3 de la tarde y los comunicados de los partidos políticos empiezan a publicarse a partir de las 4, ¿no? Y como tú bien lo dijiste, uno de los primeros fue Fuerza Popular, quien claramente no rechazaba la permanencia de Gustavo Adrianzen, pero como tú bien lo dices también, Mávila, y es algo que tiene que un poco ver los televidentes, porque de estos tipos de gestos políticos depende que uno sepa elegir a quién le da su voto. Y es que ya empezó la hora de sacudirse, ¿no? Hemos estado apoyando, pero ya estamos cerca al 2026. Ya se va a ir, ya va a terminar el gobierno de Dina Boluarte. Entonces Karina, empezamos a sacudirnos de este apoyo, ¿no? Que ya no me vean muy cerquita, pues, ¿no? Ya nosotros no apoyamos a
claramente se está tomando distancia de la presidenta. Déjame contarte algunos entretelones, entre tanto, que la producción nos ha hecho saber. Por ejemplo, frecuentes visitas, más que en otras ocasiones, del ministro de Justicia, Eduardo Arana, a quien se ha denominado en algún momento el premier en la sombra. Decían que tenía sus diferencias con Gustavo Adrianzen. ¿Acaso será él su reemplazo? No lo sabemos. Como tú dices, hoy no hay una invitación formal. De pronto, y conocemos mañana, hará en su calidad de nuevo presidente del Consejo de Ministros más cambios. Habrá más cambios cuando ya hablamos de una rotación de 65 ministros en el gobierno de Boluarte y 8, Karina, contando la de hoy, en el caso de la cartera del Interior. Ahí está el ministro Eduardo Arana, quien ha sido uno de los visitantes frecuentes al despacho de la presidenta, pero tenemos también otros detalles importantes, porque fuentes de Ocurre Ahora dicen que el flamante, el renunciante, Gustavo Adrianzen, podría convertirse en el flamante embajador en el Vaticano. Un puesto que en algún momento... Misma información que manejamos, Mabila. También tú, cuéntame qué sabes. Sí, lo que se ha señalado es que el ahora ex premier Gustavo Adrianzen pasaría a ser el embajador del Vaticano, y también incluso se está reformulando en qué puesto estaría ahora Juan José Santibáñez, ex ministro del Interior, bastante cuestionado, ¿no? También hay pues ese cuestionamiento que se está haciendo la presidenta, porque ella ya solicitó de manera formal al Pleno del Congreso de la República se evalúe su viaje al Vaticano. Entonces, al parecer, todas estas movidas van hacia un objetivo. Digamos, de alguna manera son presunciones, ¿no? Hasta el momento no hay información confirmada al respecto, pero son los trascendidos que se manejan aquí en los exteriores de Palacio. Karina, un dato importante para que el público entienda cómo ha ido el correlato de las fuerzas en el Congreso para finalmente llegar a este desenlace será conocer justamente ese cambio de posición que hemos destacado en Fuerza Popular. No, la balanza la ver una reacción. De poco sirvió que la presidenta hiciera 3 cambios temprano en la cartera de Transportes, en la cartera del Interior y en la cartera de Economía, algo que ha generado bastante controversia y crítica porque el ministro de Economía tenía poco más de 100 días en el cargo. Es un cargo sumamente importante para hacer un cambio, ¿no? Para hacer un reemplazo, digamos, con tan poco tiempo, cuando él además estaba trabajando algunas reformas importantes en ese sector. Raúl Pérez Reyes. Hay que tomar en cuenta, Mabila. Sí. Adelante, Karina. Mabila, que en el caso de la salida del exministro Salardi, él ha recibido el apoyo de diferentes instituciones, como es el caso de la CONFIEP, que han lamentado su salida del MEF. Karina. Entonces hay que tomar en cuenta también que tenía este apoyo, y ahora este cambio no ha sido bien visto por algunos grupos. Muy bien, vamos a ver cómo se desarrollan los acontecimientos. Muchísimas gracias, Cari, por la información desde los exteriores de Palacio de Gobierno y a ver qué sucede mañana en el Parlamento. Entre tanto, vamos ahora a hablar de un sicario considerado el más peligroso. Él ha confesado claramente, y ahora con todos los detalles del caso, se ha anunciado una marcha promovida por un sector de transportistas. Los gremios formales han dicho que no son ellos los que están convocando esto porque consideran que se ha politizado. Pero por lo pronto, varias universidades han suspendido ya sus actividades presenciales y lo propio ha hecho el Ministerio de Educación. Las clases serán virtuales. ¿Cuál es la temperatura en la calle? ¿Qué dice la gente? ¿Irá o no a trabajar mañana? En Puente Nuevo, que es un punto neurálgico donde mucha gente va y viene y toma vehículos de transporte público, se encuentra Candy Quispe y a esta hora de la noche, 8:21, nosotros también le tomamos la temperatura a la calle. Adelante, Candy.
¿Cómo estás, Mávila? Falta menos de 4 horas para el inicio del paro nacional de transportistas. Nosotros hemos llegado al paradero de Puente Nuevo, donde hay preocupación por parte de los pasajeros, pues son muchos vehículos de transporte público que no van a salir a trabajar y ahora las personas están preocupadas, pues no saben cómo van a ir a su trabajo, a su centro de estudios. Vamos a conversar con algunos pasajeros. Buenas noches. Se ha anunciado un paro el día de mañana. ¿Usted va a ir a trabajar? Sí, voy a trabajar, pero no quiero saber si va a haber movilización normal. Igual va a trabajar. Y en caso de no encontrar vehículos, ¿cómo se moviliza usted? Eso quiero ver, porque la verdad que no sabía nada del paro. Supuestamente recién me enteraba recién ayer, ¿no? Que va a haber paro. Y ahora nosotros también hemos conversado, Mávila, con algunos choferes, cobradores de combis. Al menos la mayoría de ellos nos informan que sí van a acatar el paro de transportista anunciado para el día de mañana. Señor, a ver, vamos a seguir con algunos pasajeros. Este es uno de los paraderos más concurridos aquí Así en el es. Agustino. Sí. Buenas noches. Una consulta. ¿Van a acatar el paro el día de mañana? Vemos cómo Bueno, Candy, los vehículos también continúan podemos transitando. informar, Sí, Mávila. sí, también podemos ir informando mientras tú te pones en contacto con algunos choferes que quieran compartir con nosotros su decisión de acatar o no esta paralización o asistir a la marcha convocada, que el Ministerio de Trabajo ha pedido a las empresas tolerancia en la hora de ingreso de los trabajadores. Esto en atención y a pesar de que, repetimos, los gremios formales han salido a anunciar que debido a que se ha politizado esta marcha, han decidido no acatar el paro. Pero ciertamente podría haber menos transporte de lo habitual. Así es, Mávila. Estamos aquí con otro pasajero. Usted nos comenta, señor, el día de mañana, ante el paro de transportistas, ¿va a acudir a su centro de labores? ¿Va a ir a trabajar? No hay carro, ¿por qué voy a salir? No voy a exponerme, pues. No me voy a exponer, por la pura voy a exponerme. Además, muchos de ellos tienen que pagar colectivos, incluso pagar mucho más de lo que pagan habitualmente. ¿Usted en paros anteriores ha tenido malas experiencias? Sí, he tenido malas experiencias. No he salido a trabajar porque gasto más pasaje. Señor, él no va a acudir a trabajar, incluso nos comentabas, Mávila, el Ministerio de Transportes ha hecho una recomendación, hacer teletrabajo. Sin embargo, sabemos que muchos peruanos no pueden simplemente realizar trabajos virtuales y se ven obligados a salir a su centro de estudios. Señorita, buenas noches, una consulta, a ver, vamos a hacer otra consulta. Joven, buenas noches, una consulta. ¿El día de mañana usted va a acudir a trabajar pese al paro de transportistas? Sí, lastimosamente sí, porque el gobierno no nos paga a nosotros, todos vivimos del día a día. El día a día. ¿Y cómo va a ser si no encuentra, por ejemplo, buses, cúster, quizás? Tendremos que optarnos por reunir un grupo de gentes y los que se van por ahí contratar un taxi, porque tenemos que llegar, porque lastimosamente las empresas no nos van a decir, oye, porque no has trabajado te vamos a reconocer el día. Y eso es parte prácticamente por todo lo que se ve en el día a día, ¿no? Que están matando a los transportistas, se entiende a los compañeros del transporte. Ellos viven al día a día y su familia los espera. Entonces ellos tienen también ver su necesidad de ellos, ¿no? El gobierno lastimosamente no hace nada por frenar esta lamentablemente, así como él, muchas personas van a tener que pagar más, pagar taxis, pagar incluso colectivos, exponerse a su integridad física con tal de llegar a su centro de trabajo o estudios, Mávila, el día de mañana. Así es, el tema de la seguridad es muy importante y por eso tenemos un comunicado de la Dirección Regional de Educación. A ver, vamos a poner el documento para ver qué es lo que dice con relación a las clases el día de mañana. La Dirección Regional de Educación de Lima Metropolitana, comprometida con el bienestar de la comunidad, ha dispuesto que ante la situación de movilidad del día de mañana, 14 de mayo, las clases se desarrollarán en la modalidad remota en las instituciones educativas públicas. Se monitoreará y coordinará de forma permanente con las instancias correspondientes para adoptar las medidas necesarias a fin de garantizar la continuidad del servicio educativo y la protección integral de nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo. En los colegios públicos, entonces, las clases serán virtuales y repetimos, ya hay varias universidades, incluso colegios privados, que se han comunicado también para que las clases sean de manera remota.
Vamos ahora con lo que está ocurriendo a 2 meses y medio de este incendio en Mesa Redonda que tomó tanto poder apagar y donde se habían levantado casi apiñados almacenes clandestinos. Nos dimos una vuelta para ver qué ha sucedido al cabo del tiempo, pues los almacenes continúan ahí y se vuelven a levantar, nuevamente informales, nuevamente llenos de material inflamable. Se dice que detrás de esto habría una banda de extorsionadores denominada Los Mexicanos. En marzo de este año, durante el gran incendio de almacenes en el Jirón Cangallo, en los barrios altos, descubrimos varios locales y viviendas clandestinos donde se almacenaban gran cantidad de productos inflamables. Dos meses después regresamos al mismo lugar, dándonos una desagradable sorpresa. Observe a estos jovencitos llevando mercadería en sus carretillas en la cuadra 10 del Jirón Santa Rosa. Uno de ellos avanza por la vereda y, alertado por nuestras cámaras, se detiene en la misma puerta de ingreso al pasaje. Incluso saca su celular para grabarnos y espera un momento más, hasta que decide finalmente ingresar con las cajas llenas de productos. Paradójicamente, a pocos metros está este cartel de la Municipalidad de Lima prohibiendo los depósitos y almacenamientos. En Mesa Redonda y alrededores, la temeraria danza de camiones y carretillas con mercadería continúa, así como enormes edificios tipo búnker, utilizados como almacenes, cuyos trabajadores, ante la presencia de los fiscalizadores, cierran rápidamente sus puertas. Cuadra 8 del Jirón Guante en los barrios altos. Miren ustedes esta furgoneta, ahí está la mercadería, las cajas, incluso rebalsando, ¿no?, en la parte superior. Grandes y modernos edificios o pequeñas y vetustas viviendas, todo vale para almacenar los productos. Peor aún, según información policial, en la zona operarían bandas nacionales y extranjeras dedicadas a la extorsión y cobro de cupos a empresarios peruanos y chinos dueños de los depósitos, como el caso de Los Mexicanos, cuyos integrantes fueron capturados con armas de fuego, municiones, motos, mototaxis y hasta cartuchos de dinamita. En medio de esta terrible situación, los damnificados de los incendios aún no se recuperan del duro golpe que significó perderlo todo. Hemos llegado al fondo de la Quinta del Carmen, aquí en el Jirón Santa Rosa, y nos hemos encontrado con la última casa, una de las más afectadas. Aquí el señor Jerónimo. Maestro, buen día. Este era el ingreso de su vivienda. Sí, así es. Okay. No hay a quien quejarme. La municipalidad, que el ministro de Vivienda, y todo lo que es, que para darme 500 soles, quiere que venga un garante que tenga propiedades, que tenga todo. Mientras a pocos metros seguían demoliendo los edificios colapsados, dentro de la misma quinta encontramos algo inesperado. Miren ustedes, tremendo edificio, tremendo monstruo, y vamos a ir ingresando aquí por esta suerte de pasaje para que puedan darse cuenta de la magnitud de esta construcción que se hizo, nos dicen los vecinos, hace 8 o 10 años aproximadamente, pese a que ellos se quejaron. Miren los pisos de cemento, estas pequeñas ventanas, cámaras de seguridad, este tremendo portón también de fierro, como un búnker. Los vecinos mostraron documentos que datan del 2016, durante la gestión de Luis Castañeda Locio, donde alertaban del gran peligro que significaba la construcción de estos depósitos clandestinos. Sin embargo, poco o nada se hizo y hoy se pagan las consecuencias. Hemos venido advirtiendo que estas construcciones ilegales que almacenan una serie de artículos que eran inflamables, siempre han hecho caso omiso a todas estas reclamos, ¿no? Durante el incendio en Cangallo, los bomberos tuvieron enormes problemas por los complicados accesos para llegar hasta los edificios afectados. Dentro de poco terminarán los trabajos de demolición en la zona y todos nos preguntamos, ¿la autoridad actuará esta vez con responsabilidad o veremos la construcción de nuevos almacenes de la muerte?
Esa es la pregunta. Como dice Lucho Claros, veremos qué es lo que hace la autoridad para que la historia no se repita, cuando vemos que todo parece simplemente repetirse así como si se tratara de un círculo porque nadie entendió la lección.